La juventud se convirtió en una fuerza propia, pero no encontraba ninguna manera de expresarse, se vinculó a grupos más o menos dogmáticos de izquierda, ¿no? Hizo agitación estudiantil como pudo, ¿no? Pero los padres dejaban de ser ideales en todo caso. Y se produjo un fenómeno peligroso, una juventud que no es capaz de investir el futuro. Dicho en otras palabras, una juventud para la cual ser adulto es una tragedia. En lo que no deja de tener cierta razón, pasar de sus campos universitarios con tan poca autoridad, ¿no?, a montar en bus y marcar tarjeta para vivir 8 horas sumergido en oficinas grises en el mejor de los casos, ¿no?, en el caso de que no sea desempleo puro, ¿no? Es una situación en la que a nadie le provoca ser adulto ni tener. Llegar a ser adulto es un terror. Es preferible seguir siendo jóvenes, y estamos llenos de jóvenes artificiales, no los ven por allí con sus jíqueras, ¿no?, y sus pelos ya de muchos años, ¿no?, tratando de ser adolescentes artificiales, o con sus drogas, porque la droga es la búsqueda de una exaltación del presente, exaltación que es tanto más importante cuanto que el futuro no tiene nada de atractivo. Bueno, nuevamente bienvenidos a The Original Rolos Colombia sin libreto. Hoy con un protagonista de Kilo, Exactamente. Estanislao Zuleta. Don Estanislao Zuleta. ¿Cómo estás, Felipe? Todo bien, viejo Dave. ¿Tú qué? ¿Qué tal ese fin de semana? Semana Santa. ¿Fuiste a rezar, a confesarte? No, Recogimiento. no, ni rezar, ni confesarme, pero sí aproveché los 4 días de, de descanso. ¿Qué Los tanto hizo? aproveché. Dormir hasta tarde. Sí, dormí poco un día, dormí poco anoche, pero el ¿Mm? resto de los días sí dormí muy bien. Dormí muy bien, estuve revisando las noticas de don Estanislao. Y bien, Sí. muy relajado. ¿Y tú qué? ¿Cómo te fue en estos días de recogimiento? Pues ¿Los bien, utilizaste fíjate de alguna tú, manera? compartir con la familia. Ujú. La pasé bien, contento. Esos tiempos en familia son chéveres. Ahí lo que me pareció un rollo fue mucho accidente, ¿no? Mucho accidente de Sí, yo también escuché tránsito. algo como que un camión explotó o algo así, ¿no? Un accidente con un Sí, camión pero un montón, pero varios. terrible. Terrible. ¿Qué será? O sea, la Semana Santa también para enloquecernos y emborracharnos. Sí, yo creo que mucha gente, muchas veces somos así, ¿no? Aprovechamos. Pero no tiene nada de malo, ¿no? O sea, ¿cuál es el problema? Las banderas rojas se alcen, que esta ciudad pueda ser llamada de nuevo la capital roja de Colombia. ¿Cómo hacerlo? Bueno, hoy cómo es la película con Estanislao Zuleta, porque nos habíamos quedado la vez pasada con un retrato un poco de la violencia en Colombia a partir de lo que decía la pestilencia últimos Ujú. 40 años y tal. Pero la Sí. pestilencia tiene de pronto una perspectiva un poco más, que será pesimista a la historia. Exactamente, sí. Digamos que uno podría decir un poquito que en la medida en que Estanislao Zuleta eh, pues tiene contacto con la filosofía, con la historia de Colombia, él intenta ser propositivo, ¿no? Con la historia
del país y no quedarse solamente en esta cuestión de la violencia, sino, bueno, ¿cómo vamos a salir de ella? Ese era un tema, y es un tema muy delicado para todos nosotros, ¿no? Sí, yo creo que eso es como de las cosas más interesantes que habría que ir decantando. La violencia, por supuesto, requerirá de una profundización por los diferentes actores, por los tipos de violencia, por los financiadores, bueno, una serie de elementos que están alrededor de la violencia en el país, pero nos pareció interesante en ver quiénes nos han dado como algunas rutas de salida eh, y de nuestros pensadores. Ujú. Uno de esos es Stanislao, que es Sí. un pensamiento muy original. Nos invita de pronto a encontrar algunas formas para poder salir de la violencia. Más allá de quedarse en la radiografía, es importante tener una visión de, bueno, ¿para dónde cogemos? Creo que eso nos ayuda mucho Stanislao y por eso lo quisimos traer en este capítulo. Sí, sí, correcto. Entonces digamos que nosotros, o por lo menos lo que yo pensé es desde dónde podemos abordar a Zuleta que sea útil para el país o que sea útil para pensar cómo salir de la violencia. Y bueno, digamos que él tiene un texto que se llama Colombia, Violencia, Democracia y Derechos Humanos, que es como una compilación que se hizo como de conferencias que él dio o cosas de esas. Y él ahí desarrolla varios conceptos, ¿no? Uno que es muy importante es este de la democracia. Yo digamos que lo que quisiera es un poco, ya que la pregunta es como qué nos propone Estanislao Zuleta para superar la violencia y para superar, digamos, las carencias democráticas, es entender un poco bueno, el qué va a decir de qué es una democracia real, de qué es una democracia que realmente existe. Entonces, pues tampoco es algo tan complejo, me parece a mí, ¿no? Digamos que una democracia se caracteriza porque el poder es discutible, es disputable y es sustituible. Sobre los que ejercen el poder, digamos, los ciudadanos controlan a ese poder vía elecciones, vía leyes, vía normas, vía derechos fundamentales. Entonces, hay unas características, digamos que formales, que están ahí. Un marco legal desde el cual las comunidades o la sociedad puede luchar efectivamente contra lo que considera injusto. Y es también un marco que permite que la comunidad controle su historia y controle su economía. Entonces, esas son como características formales que tiene una democracia que realmente funciona. Obviamente, digamos que también hay unas características profundas que son, por ejemplo, la ampliación de los derechos humanos. Eso es como una cosa sobre la cual vuelve mucho Estanislao Zuleta y que tiene que ver mucho con lo que estábamos hablando antes, que es simplemente fijarse en los derechos de segunda generación, porque son esos los que permiten que la gente goce efectivamente de los derechos fundamentales, el derecho a la educación, el derecho a la vida, el derecho al libre movimiento, todos esos derechos para que efectivamente todo el mundo los pueda gozar. Tienen que pasar primero por los derechos de segunda generación, que son los que aseguran, por ejemplo, que todo el mundo acceda a educación. Es un poco el ejemplo que él daba, ¿no? Ninguna constitución dice que tales personas no pueden ir a la universidad, pero la vida de muchas personas puede impedirles efectivamente ir a una universidad porque o son muy pobres o están en zonas muy remotas o tienen que trabajar desde que son niños. Entonces, mientras esas personas no tengan acceso a la educación, por ejemplo, a través de los derechos de segunda generación que garantizan eso, llevando, no sé, digamos, escuelas a las zonas rurales o garantizando unos mínimos vitales para que a la gente no la maten, mientras eso no se cumpla, pues entonces digamos que ahí hay un problema serio. Entonces siempre la ampliación de los derechos humanos es importante. Y hay una cosa de la que él habla mucho que tiene que ver con que la democracia no es algo que se imponga de arriba abajo, o sea, no es algo que algún día va a llegar un político y ¡pum! Nos va a dar democracia. Entonces, a partir de X persona tenemos democracia, sino que eso es algo que logran las comunidades. Entonces, él dice como la base un poco para que una democracia exista es que las comunidades son capaces de cambiar ellas mismas su propia realidad, no esperando que alguna ley se las cambie. Y él dice, entonces, un parámetro para medir cuando una democracia está mal es que las personas
padecen sus miserias de manera privada y de manera individual. Ahí hay un problema muy serio, diría Estanislao Zuleta. Lo que es importante es que las miserias de la vida de cada persona se vivan en comunidad y se solucionen en comunidad. Esa sería digamos, un indicador de que la sociedad está movilizada, y si la sociedad está movilizada, pues la democracia como que se va dando por sí misma. El mismo pueblo o la misma sociedad se va moviendo en esa dirección. Em, y bueno, digamos que también pues se trata mucho de que el Estado garantice que las políticas que sirven a la mayoría no queden paralizadas por nuevos o viejos intereses particulares. Eso es muy importante, sobre todo para el caso colombiano. ¡Estudien, vagos! ¡Lean, lean, lean! ¡Lean, lean! Bueno, quería mencionar un poco que Zuleta viene como de una corriente de izquierdas, ¿no? Él es como Ujú, una persona que se podría suscribir, o fue un intelectual autodidacta de izquierdas, que veía sí, que era necesario hacer unas transformaciones sociales y a partir de eso revisar. Ahora, era una izquierda que no violenta, una izquierda que ujú, no comulgaba con eh, los movimientos guerrilleros, se distanciaba, eso es lo sí, que deja ver un poco en el texto, y que veía de forma positiva la Constitución del 91 como un gran acuerdo nacional, donde podían superarse ciertas dificultades que nosotros habíamos venido viviendo, como por ejemplo una de ellas y a la que le dedica tiempo es violencia política y democracia, que es el tema que nos interesa un poco como revisar a profundidad. Entonces creo que Stanislao apunta a, como a una sociedad que está eh, acordando, generando acuerdos y que tiene esperanzas en que esa Colombia puede transformarse. Ahora, parece que eso finalmente no es que haya la Constitución del 91, no es que haya resuelto de todos esos grandes problemas que también identificaba Stanislao Zuleta. sí, sí, digamos que él tenía esperanzas en eso, y él efectivamente, digamos que uno podría ubicarlo como un pensador de izquierda, pero un pensador que era de izquierda, sin embargo, no era ortodoxo, ¿no? Su izquierda no era como tan rígida, no era lo que él llamaría dogmática, que ese también es un tema muy importante para él y que está vinculado con lo que tiene que ver con la democracia, ¿no? Esta cuestión del diálogo racional, que implica, entre otras cosas, que cuando uno está hablando con el otro tiene que asumir que algo de razón tiene que tener. No puede ser que el otro esté completamente equivocado y yo esté totalmente en lo correcto. Siempre cuando estamos hablando de diálogo político, de diálogo democrático, siempre se tiene que pensar desde esa racionalidad, diría Estanislao Zuleta, de la racionalidad de que estamos hablando entre iguales. A pesar de que pensamos distinto, somos iguales, el otro también es racional y por lo tanto también tiene que tener en algún punto alguna razón. Un primer elemento que plantearía Zuleta es, hay unas dificultades en nuestra democracia, que no es una democracia donde efectivamente se dé la participación sin el amedrentamiento o sin el callar al otro eh, a través de diferentes presiones, como por ejemplo en este caso la violencia, y hace todo un mapeo de cómo es esas prácticas de terror o terroristas dentro de nuestra sociedad. Sí, sí, digamos que este Stanislao Zuleta sí comenta mucho la cuestión esta de que la democracia colombiana pareciera ser puramente formal, ¿no? En el fondo siempre ha habido al menos como una base de terror, como una base de violencia, que mucho tiene que ver
con lo que estábamos hablando hace un momento, con esta tendencia al dogmatismo, ¿no? Esta tendencia a pensar que el otro, o que yo siempre tengo la razón y el otro funciona algo así como un afuera, como un distinto que es peligroso, ¿no? Entonces, un poco lo que él decía era, tenemos que empezar a salir de esas lógicas y una de las cuestiones, digamos, de la democracia radical, como la menciona, tiene que ver como con esta cuestión de la racionalidad. Cuando él habla de la debilidad del Estado, lo que él va a decir es que el Estado es precisamente el garante de un consenso social capaz de contener en los límites de su propia legalidad el conjunto de los conflictos civiles, es decir, que efectivamente el Estado pueda controlar territorio y que su justicia sea aplicable y que pueda mantener unas fuerzas militares no al servicio del narcotráfico, sino efectivamente al servicio de sí mismo, que sería el Estado, ¿no? Entonces creo que también esa crisis institucional tal vez no dice vamos a resolver el problema del narcotráfico así, pero sí da unas pistas de por qué se mantiene, que es un poco lo que tú decías, el narcotráfico y por qué sigue permeando el narcotráfico, y es porque hay una debilidad institucional que, aparte de que el Estado no llega a ciertos lugares y no o le ofrece alternativas a esos productores, cultivadores de coca, em, pues también tiene una debilidad para impartir justicia y regular a la sociedad. Entonces, el narcotráfico se impone de facto, porque tiene la capacidad de hacerlo y no hay nadie que lo pare. Exactamente, y además también porque no solamente no tiene, digamos, el monopolio de la violencia en todo el territorio, podríamos decir, sino que además, digamos que el propósito en Zuleta del Estado es que sea un marco legal desde el que se pueda luchar efectivamente en comunidad contra lo que se sienta o se considere injusto. Si eso no se cumple por X o Y motivo, entonces ya no es solamente un problema de debilidad institucional en el marco de quién tiene el monopolio de la fuerza, sino que además es un Estado que ha sido cooptado por intereses privados y no opera como el garante, digamos, de que se solucionen los conflictos de manera racional y no violenta, sino que es como una especie de cuerpo que utilizan ciertas élites para enriquecerse o para mantener sus privilegios. La población de Colombia no decide sobre las cosas de Colombia. Hay una formalidad, sí, unas normas, pero doctora, ¿y lo sustancial? Porque si decidieran, habría un Estado social de derecho. Hay otro tema que él habla bastante y es cómo los movimientos guerrilleros no, digamos, es muestra primero de que la democracia no funciona, o digamos que hemos tenido falencias para poder integrar, pero también de que, y vinculándolo un poco con el narcotráfico, de que la forma en la que se financian las guerrillas, que por cierto él va a decir que son anacrónicas, Ujú. eh, y que han perdido su ligazón del movimiento social, entre otras cosas por esa financiación de narcotráfico y sus formas en las cuales han venido operando, que no es a favor de la población, si se quiere, sino que lo que han hecho es, primero, luchar por un cambio revolucionario de transformación o contra el Estado. No recogen el sentir popular o no están tan vinculados a un movimiento de base popular a lo largo del territorio nacional, eh, ha degradado sus formas, la violencia la ha degradado. Él defiende mucho los derechos humanos y uno, o más bien considera que los derechos humanos son centrales en esta constitución de la democracia y que los movimientos guerrilleros lo que han hecho es violar derechos humanos, no defenderlos. Ujú. Entonces, tal vez para Stanislao Zuleta, lo que las guerrillas han hecho es todo lo contrario a fortalecer una democracia. Tienes razón lo que dice.
Sí, correcto. Digamos que el uso de la violencia, esta visión dogmática del mundo, de la que ellos son parte también, antes que servir para una profundización de una democracia o para moverse hacia una forma de democracia más real, pues ha sido todo lo contrario. Inclusive él habla mucho de esta cuestión de que la izquierda ha sido muy permeada por el pensamiento marxista y en últimas el marxismo no es un pensamiento democrático. Él dice algo como que cuando usted lo que quiere es la dictadura del proletariado, pues en realidad usted no puede ser un demócrata porque está es luchando por una forma de gobierno que no es democrática, ¿no? Ujú. Entonces, por ahí también hay una crítica digamos, a una forma muy dogmática de ver a Marx, que tal vez él mismo también tenía, ¿no? El mismo Marx. Un poco nos queda siempre como esa duda de por qué nosotros los colombianos somos como tan atípicos, como será la palabra, sí, como tan apolíticos muchas veces, ¿no? Como tan pensando en el día a día y como tan un poco individualistas por ratos, ¿no? ¿Tú qué opinas? Sí, hay una cosa que también mencionaba Stanislao y es que el abstencionismo y el clientelismo son unos grandes males para la democracia en Colombia. Es decir, la apatía o pensar más bien que la participación política, por lo menos a través del voto, no va a transformar nada o no va a cambiar nada, pues sería un síntoma de que hay un problema grave de nuestra democracia. Y eso lo vemos en las elecciones. Probablemente en las elecciones que vengan vamos a ver una gran abstención, un gran abstencionismo, porque efectivamente no vemos que eso se transforme. Ahora, y creo que el llamado de Zuleta efectivamente es a organícese, a Ujú. participe políticamente. Entre otras cosas, este de Original Rolos bebe de esa sugerencia de pensadores como Zuleta o de personajes como Jaime Garzón. Si nosotros mismos no hacemos nada porque esto cambie y participamos y proponemos, pues nada va a cambiar. La moraleja que le queda, que lo único que les quede a ustedes son dos cosas. Primera, que si no reaccionamos, ustedes jóvenes, y asumen el control de su propio país con los elementos que les da la Constitución, por ejemplo el voto, si no hacen uso de eso para bien, cerremos y vámonos. Sigamos mirando allá al país y nosotros mirando para otra parte.